o personas que tengan antecedentes judiciales precisamente que quieran postular al Congreso de la República. ¿Cuál es la relación existente actualmente entre las sentencias y intentar encontrar o intentar alcanzar, por así decirlo, un curul o alguna gobernación regional o llegar a la presidencia de la República? Lo que establece la Constitución claramente es que no pueden postular ni asumir el cargo de, digamos, un cargo por elección pública aquellas personas que tienen una condena por lo menos de primera instancia. Es decir, el estándar marcado por la Constitución no es el de un investigado, un sospechoso, incluso un sospechoso grave, como el caso mencionado, sino el de un sentenciado. O sea, requiere por lo menos sentencia de primera instancia para que el impedimento constitucional entre a tallar. El problema es que por lo menos desde el punto de vista de la transparencia, para efectos de lo que son los registros electorales, los investigados, los postulantes, deberían de revelar, ¿no?, cuáles son todos los casos dentro de los cuales se encuentran investigados, porque aunque no tienen un impedimento legal, evidentemente el elector, la población, la ciudadanía, tiene derecho e interés en conocer qué tipo de casos son los que le están imputando. Pueden ser casos puramente domésticos, como un tema de difamación, o puede tratarse de un caso grave como el que se ha mencionado, vinculado al tráfico de drogas internacional, en cuyo caso los propios partidos políticos deberían de tener el primer filtro antes que el Jurado Nacional de Elecciones, y acá pues se les ha pasado la misa de una porque han incorporado en la lista a una persona que tiene una grave imputación casi flagrante por un tema de tráfico de drogas internacional. Claro, en el caso de esta candidata, Jenny Quispe, sostiene que se trató de un caso de homonimia. También el partido APP ha sostenido que se le consultó y que ella simplemente no les dio la información respecto a esta detención que se habría dado en el 2020 hacia ella. ¿Hay algún delito actualmente para las personas que no registren esto, para un candidato que no lo registre en las hojas de vida? Porque hay una sanción de parte del Jurado Nacional de Elecciones, pero en otro plano también puede darse una denuncia, puede darse una indagación por esto, ¿o no? Por supuesto que sí, ¿no? Si uno miente en la hoja de vida y uno proporciona información a la autoridad electoral que no es fidedigna, puede estar incurso en el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, que sanciona con pena de 4 años el artículo 411 del Código Penal. La clave acá está en saber si la señora sabía si estaba procesada o no y si el formato electoral le obliga a hacer esa declaración. Yo lo que sé es que hay una obligación de declarar las sentencias, ¿no?, sentencias condenatorias de primera, segunda instancia del Poder Judicial, pero en el caso de investigaciones parece que ahí hay un filtro que se tiene que incorporar y es un filtro que se tiene que establecer para poder frenar este tipo de situaciones. Doctor Caro, entonces lo más conveniente es lo que ha hecho en este caso el partido, pedirle que renuncie a esta candidatura, aun cuando la primera defensa de esta postulante fue que se trataba de una suplantación de identidad. Pero la renuncia, digamos, es lo más conveniente. Desde mi punto de vista, sí. Además, porque desde el punto de vista de lo que es el estado del proceso, no hay ningún argumento de homonimia. Incluso las fotos que se han revelado a nivel público son fotos que demuestran que la candidata sería la que está detenida ahí con la policía. Entonces, una homonimia de esta naturaleza es algo que tendría que defenderse ya a nivel judicial, pero mientras esto se establezca, lo cual no va a ser de un día para otro, y peor en pandemia, lo lógico, lo esperado es que esta persona dé el paso al costado y que el jurado le excluya. De acuerdo, doctor Caro. Cuando hemos observado en las últimas semanas que más de 200 candidatos tienen algún proceso abierto, algún antecedente, muchos de los partidos se han amparado en el ámbito valorativo, ¿no? Es un proceso civil y no es un proceso penal, es un proceso por pensión de alimentos, pero no ha despilfarrado el dinero del Estado, por ejemplo. ¿Cómo influye este aspecto valorativo en el partido político y luego en la oferta que plantea la ciudadanía? No, sin duda acá hay un tema que hoy en día se denomina el compliance o cumplimiento electoral, ¿no?, que implica ir por encima de la ley. La ley establece de que no pueden postular los condenados en primera instancia, pero el partido, por transparencia, por ética pública, por ética colectiva, puede poner un filtro, ¿no? Uno tiene la posibilidad de poner un filtro y decir, mire, los que están investigados o están imputados, aunque les asiste la presunción de inocencia, no van a estar en lista. O de lo contrario, el partido puede poner una segunda regla,
la regla de vamos a permitir que postule, pero tiene que transparentar esta información a la población, para que la población sepa qué es lo que vale cada candidato, si tiene demandas por alimentos, si tiene una denuncia penal por un tema de corrupción de funcionarios o por haber insultado a alguien, un caso de difamación. Esa información se tiene que transparentar, aunque la ley no lo obligue, pero puede pesar en el elector. La idea es que el elector tenga la mayor cantidad de información acerca de los asuntos públicos del candidato para que pueda tomar una mejor decisión. ¿Y qué hay de aquellos que ya tienen una sentencia cumplida, verdad? Se les dio una sentencia, por ejemplo, de 5, 6, 7 años, cumplieron su condena y ya de alguna manera no hay un proceso abierto en contra de ellos. ¿Ellos pueden postular? En la medida que ellos no tengan una inhabilitación vigente o una inhabilitación perpetua conforme a la regla que se han dictado en los últimos años, ellos pueden postular a un cargo público. Lo que sí tienen que hacer, porque el formato electoral les obliga a hacer eso, es revelar esa información de que tienen una sentencia condenatoria. Por esa razón es que se incurriría en el delito de falsa declaración si que no transparentan esa información. Y en el caso, por ejemplo, de Alberto Bengolea y el PPC, en el que se presentaron subsanaciones a observaciones del Jurado Nacional de Elecciones, pero a destiempo, sin cumplir el plazo, y bueno, en ese caso se han excluido 33 de los 34 candidatos a Lima, ¿verdad? ¿Cree que esa medida es proporcional o justificada? A ver, cuando estamos hablando de situaciones subsanables, evidentemente la autoridad te da un plazo para cumplir, digamos, con esos requisitos formales, de entrega de información. Desde mi punto de vista, el plazo debe de considerarse perentorio, con un detalle adicional, y es que como estamos en pandemia, los medios telemáticos y los medios virtuales no están suficientemente desarrollados en el Estado. Pasa todo el tiempo en el Poder Judicial, donde hay saturaciones de las mesas de partes, y uno ingresa documentos y no tiene la certeza de si ha ingresado o no, o a qué horas han registrado, porque a veces los servidores están conectados fuera del Perú con una hora diferente, y en los registros no aparece la información homogénea. Salvo ese detalle con el que hay que tener cuidado, que es el detalle tecnológico. La tecnología no puede ser una barrera, digamos, para poder hacer la subsanación. Salvo ese tema, creo que los plazos son perentorios, las reglas están claras y deben aplicarse a todos por igual. Doctor Caro, volviendo al caso de los candidatos al Congreso específicamente, ¿qué medidas se pueden aplicar o qué se puede cambiar para evitar que suceda lo que ocurrió, por ejemplo, con esta candidata del APP? Porque ya estamos a poco tiempo de las elecciones, ya quedan menos a 2 meses aproximadamente, un poco más, y la ciudadanía desconfía de los candidatos. La ciudadanía ve que aparecen estos casos y continúa preguntándose si es que hay más o no, si es que podrían haber otros candidatos que puedan estar escondiendo algún tipo de denuncia, de sentencia o de condena. ¿De qué manera frenar esto? Porque vemos que los partidos políticos, por ejemplo, dicen que se les hizo la consulta, ellos dijeron que no tenían ningún antecedente y luego se ven sorprendidos también, aparentemente. ¿Habría que hacer algún cambio quizás? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? ¿O las normas que están vigentes ya son suficientes para evitar esto? Claro, evidentemente el Jurado Nacional de Elecciones se fija en las prohibiciones legales. Si no hay sentencia condenatoria, no hay impedimento. Pero si has mentido en tu hoja de vida, sí hay impedimento y puedes salir de la carrera. Ahí el trabajo, en verdad, tiene que ser complementado necesariamente por los partidos políticos. Los partidos deberían tener reglas muy claras para que cada candidato registre en una base de datos disponible las 24 horas al día de todo este tipo de información. No solamente condenas, sino procesos pendientes, demandas civiles pendientes, cualquier reclamación pendiente, con una información abierta al público para que se pueda conocer por encima de las exigencias del Jurado Nacional de Elecciones, porque evidentemente si un partido político, por ejemplo, está a favor de la reivindicación de la familia o la protección del niño, llevar entre sus candidatos a personas que tienen demandas por alimentos, que bien han podido transigir con los padres o las madres que están demandando, evidentemente es algo que puede contradecir ese discurso y puede afectar, digamos, la coherencia del candidato que está en mención, ¿no? Toda esa información, por lo tanto, debe de estar centralizada
debe de ser exigida y administrada por los propios partidos políticos para evitar este tipo de cosas. Bien, doctor Caro, muchas gracias por la información.